Bienvenidos al episodio número 5 del podcast de EMCO Producciones, con Edgar Zamora. Este espacio donde exploramos el mundo con una visión reflexiva, educativa y sobre todo inspiradora. Hoy tenemos un programa repleto de temas fascinantes que nos invitan a aprender, debatir y ampliar nuestra perspectiva del mundo. Vamos a recorrer diferentes secciones cargadas de contenido enriquecedor y con un toque de entretenimiento único. En nuestra primera sección, Divine Wild Visions, hablaremos sobre la asimetría animal. Exploraremos cómo y por qué algunos animales desarrollan formas y estructuras asimétricas, sus causas evolutivas y lo que podemos aprender de ellas. Además, debatiremos sobre un tema muy intrigante. ¿Los animales trabajan? ¿Qué podemos aprender de sus esfuerzos diarios para garantizar su supervivencia? En política y sociedad, vamos a abordar dos temas muy actuales y reflexivos. En primer lugar, confrontaremos la idea de ACAB y el discurso de algunos colectivos que afirman que la policía no es necesaria. Analizaremos su historia, haremos una crítica a las instituciones y expondremos por qué los policías de a pie merecen respeto y recursos adecuados. En segundo lugar, nos sumergiremos en la polémica Agenda 2030, analizando sus objetivos, estrategias y críticas desde una perspectiva basada en la libertad individual y el pensamiento crítico. Luego, en economía y emprendimiento, traemos consejos prácticos y entretenidos. Primero, con 10 consejos del tío Gilito sobre el dinero. Aprenderemos a manejar nuestras finanzas personales de forma divertida e instructiva. Y no menos importante, hablaremos sobre la democratización de la inversión, explorando cómo los neobanks están cambiando el acceso a los mercados financieros con herramientas sencillas y accesibles para todos. Pasando a psicología y espiritualidad, discutiremos el estado de flujo, ese momento en el que estás tan concentrado en una actividad que el tiempo parece desaparecer. Descubriremos cómo provocarlo, gestionarlo y aprovechar sus beneficios tanto en la vida personal como profesional. Y también veremos algunos tips sobre el lenguaje no verbal. En Historias de la Historia traemos dos relatos impactantes. Primero, un viaje al lado oscuro de la ciencia con los 5 experimentos más gore de la historia. Un análisis de los errores y atrocidades que marcaron la historia científica. Después, exploraremos un capítulo trágico de la Guerra Civil Española, la quema de iglesias, reflexionando sobre las implicaciones históricas, culturales y morales de estos actos. Por último, en Personas que Inspiran, conoceremos las historias de dos figuras extraordinarias: Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, un líder que ha transformado su país y que plantea preguntas interesantes sobre el liderazgo en el siglo XXI, y Oriana Fallaci, la periodista y escritora italiana que enfrentó al mundo con valentía, dejando un legado de reflexión y desafío intelectual. Cerramos con Lecturas de la Semana, donde nos sumergiremos en la metamorfosis de Franz Kafka. Leeremos y analizaremos un extracto que nos invita a reflexionar sobre la alienación, la identidad y la humanidad. Y antes de comenzar, quiero invitarte a formar parte activa de nuestra comunidad. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar este proyecto, hazte miembro de nuestro canal. Tendrás acceso a contenido exclusivo, avances y más sorpresas. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y ofreciendo episodios como este. Así que prepárate para un episodio lleno de conocimiento, inspiración y mucho más. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Divine Wild Visions. Bienvenidos al fascinante mundo de Divine Wild Visions. Hoy nos adentraremos en un tema que desafía nuestras ideas de perfección: la asimetría animal. ¿Por qué algunas criaturas parecen romper las reglas de la simetría? Desde los caballitos de mar hasta los flamencos, pasando por caracoles, zurdoides, descubriremos que, en la naturaleza, las reglas están para ser reinventadas. Vamos a explorar su historia, causas, ejemplos curiosos y qué lecciones nos ofrece la madre naturaleza. Preparaos para un viaje lleno de sorpresas. Llevemos a cabo un vistazo histórico. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha idolatrado la asimetría. Platón hablaba de formas ideales, mientras que artistas como Leonardo da Vinci buscaban proporciones divinas en todo, desde la anatomía hasta el arte. Pero la asimetría nunca fue ignorada del todo.
Los antiguos griegos ya se preguntaban por qué los caracoles tienen conchas espiraladas y los pájaros no son perfectamente idénticos al volar. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando científicos como D'Arcy Thompson revolucionaron nuestra comprensión de las formas en la naturaleza. En su obra On Growth and Form, Thompson demostró cómo las leyes de la física y la biología interactúan para dar lugar a formas imperfectas que en realidad son soluciones eficientes. Y aquí una anécdota interesante. ¿Sabías que Aristóteles ya se había fijado en que los elefantes parecían tener una pata ligeramente más corta? Aunque no entendió la causa, hoy sabemos que estas adaptaciones están ligadas a su peso y a la distribución de carga en sus cuerpos. La asimetría no es un error, sino una respuesta a desafíos específicos. Según Richard Dawkins, la evolución premia la funcionalidad sobre la perfección estética. Cada desviación tiene una razón de ser. Un ejemplo clásico es el caracol siniestro, Evertorbis, cuya concha en espiral, opuesta a la norma, le da una ventaja frente a depredadores especializados en abrir conchas diestras. Y es que la asimetría puede surgir por mutaciones genéticas, selección natural o incluso por el entorno. Sean Carroll, experto en genética del desarrollo, demostró que pequeños cambios en genes reguladores, como el famoso Sonic Hedgehog, pueden causar asimetrías que se perpetúan si son ventajosas. El ecólogo Jordi Bascomte ha estudiado cómo estas asimetrías también benefician a los ecosistemas. Un ejemplo es el escarabajo rinoceronte, cuya mandíbula asimétrica le permite excavar con mayor eficiencia y competir por recursos. Vamos ahora con algunos ejemplos que nos muestran que la naturaleza tiene sentido del humor y también mucha creatividad. El camarón pistola usa su pinza asimétrica para generar ondas de choque que aturden a sus presas. El pez halibut, al nacer, tiene simetría perfecta, pero mientras madura, uno de sus ojos migra al otro lado del cráneo. Esto le permite camuflarse mejor en el fondo del mar. Los flamencos. Estas aves descansan sobre una sola pierna. Esta postura, aparentemente asimétrica, les ayuda a conservar calor y reducir la fatiga muscular. El narval, conocido como el unicornio del mar. Su colmillo es un diente asimétrico que funciona como sensor para medir la temperatura y salinidad del agua. El pulpo mimético. Este maestro del disfraz tiene una asimetría muscular que le permite imitar diferentes formas y texturas en cuestión de segundos. Y la mariposa ática. Sus alas tienen manchas que imitan ojos desiguales, confundiendo a los depredadores y dándole tiempo para escapar. Detrás de cada asimetría hay una historia molecular fascinante. Ángel Barco, experto en neurociencia, ha estudiado cómo los genes responsables de la lateralidad influyen no solo en el cerebro, sino también en el cuerpo. Por ejemplo, en los seres humanos, esta lateralidad se refleja en nuestra preferencia por usar una mano sobre la otra. Guillermina López Bendito investigó cómo la lateralidad cerebral afecta funciones clave, como el lenguaje. Mientras tanto, Michael Denton reflexionó sobre cómo estas asimetrías son evidencias del diseño adaptativo de la naturaleza, rompiendo el paradigma de que la simetría es siempre más funcional. Bueno, ¿y qué podemos aprender de todo esto? La asimetría nos enseña que la perfección no es un objetivo, sino una ilusión. La naturaleza, en su infinita sabiduría, prioriza lo práctico sobre lo bonito. En un mundo que a menudo glorifica lo simétrico como ideal de belleza, la asimetría nos invita a valorar lo único, lo irrepetible. Además, nos recuerda que muchas veces nuestras imperfecciones son lo que nos hacen sobresalir. En términos evolutivos, ser diferente puede ser la clave para sobrevivir. Desde los cangrejos violinistas hasta los flamencos, la asimetría animal es una lección de creatividad evolutiva. Espero que este recorrido te haya inspirado a mirar el mundo natural con otros ojos, más atentos a los detalles y más abiertos a aceptar la belleza de lo imperfecto. Y yo, me acabo de tirar un peo de esos silenciosos, ¿qué hago? Ahora nada, pero cuando llegues a casa cámbiale las pilas al audífono. Y ahora vamos a enfrentarnos a una pregunta que nos invita a reflexionar. ¿Trabajan los animales? Algunos colectivos idealizan la vida en la naturaleza, argumentando que si los humanos viviéramos como ellos, no necesitaríamos trabajar. Pero, ¿es esto cierto?
vamos a descubrir cómo los animales dedican su vida a tareas constantes para sobrevivir y cómo esta realidad desafía nuestra percepción del trabajo. Acompáñame en este viaje para comparar el esfuerzo de los animales con la falta de acción que a veces vemos en los humanos. Os aseguro que no os arrepentiréis. Primero, definamos qué entendemos por trabajo. Para los humanos, el trabajo es cualquier esfuerzo físico o mental que realizamos con un propósito, ya sea ganarnos la vida, aprender algo nuevo o contribuir a la sociedad. En el mundo animal, aunque el concepto de trabajo no sea consciente como en los humanos, las actividades diarias que realizan cumplen las mismas funciones: asegurar su supervivencia, proteger a sus crías y mantener el equilibrio de sus ecosistemas. Algunas personas argumentan que el ser humano podría vivir sin trabajar, como supuestamente lo hacen los animales, pero esta idea está muy lejos de la realidad. Desde el amanecer hasta el anochecer, los animales están en movimiento, construyendo refugios, cazando, defendiendo territorios y asegurando el bienestar de su descendencia. El trabajo en la naturaleza no es una opción, es una obligación. Veamos algunos ejemplos de trabajo animal. Las abejas, obreras incansables. Las abejas son un símbolo de trabajo colectivo. Según Carl von Frisch, cada abeja obrera realiza cientos de viajes diarios para recolectar néctar y polen. Además, construyen panales perfectos, donde la geometría hexagonal maximiza el espacio y minimiza el material utilizado. Todo este esfuerzo garantiza la supervivencia de la colonia y, de paso, polinizan plantas que alimentan al resto del mundo. Los castores, ingenieros de ecosistemas. Los castores no solo construyen diques para protegerse, sino que transforman su entorno creando estanques que benefician a otras especies. Según el ecólogo E.O. Wilson, esta actividad tiene un impacto positivo en la biodiversidad local, ya que permite la proliferación de peces, anfibios y aves acuáticas. Los pingüinos emperador, el sacrificio paternal. En la Antártida, el pingüino emperador nos enseña el verdadero significado del sacrificio. Mientras la hembra busca alimento, el macho soporta temperaturas de hasta menos 60 grados, incubando el huevo. Según David Attenborough, estos meses de ayuno y cuidado extremo demuestran un nivel de compromiso que pocas especies igualan. Las termitas, constructoras incansables. Las termitas trabajan sin descanso para construir estructuras que regulan la temperatura y protegen a la colonia. Según el biólogo Aitor Garmendia, estos termiteros son un ejemplo de bioingeniería avanzada, diseñados para mantener un flujo constante de aire fresco en su interior. Las hormigas, divididas por castas. Las hormigas son un modelo de organización. Según estudios de Jordi Sabaté Pi, cada casta dentro de la colonia tiene un rol específico: recolectoras, cuidadoras, constructoras y defensoras. Este sistema les permite maximizar la eficiencia y garantizar el éxito del grupo. Las aves tejedoras, arquitectos de nidos. El ave tejedora macho construye intrincados nidos colgantes para atraer a las hembras. Según el etólogo Konrad Lorenz, el esfuerzo y la creatividad que invierten en estas estructuras son comparables a la arquitectura humana. Los delfines, cazadores en equipo. Los delfines trabajan en grupo para cazar, utilizando estrategias complejas como rodear bancos de peces y alternar posiciones para maximizar el éxito de la caza. Este nivel de cooperación ha sido documentado por el biólogo marino español Carlos Duarte, quien destaca la inteligencia detrás de estas tácticas. Y las nutrias marinas, guardianas del equilibrio. Las nutrias trabajan para proteger los bosques de kelp, una fuente clave de biodiversidad marina. Utilizan herramientas como piedras para abrir conchas y alimentarse, mostrando habilidades comparables a las humanas. Según Fernando Valladares, este comportamiento es crucial para mantener la salud de los ecosistemas costeros. Cuando comparamos estas actividades con las humanas, encontramos similitudes fascinantes. La principal diferencia es que los animales no tienen la opción de no trabajar. Si no recolectan comida o construyen refugios, simplemente no sobreviven.
En nuestra sociedad moderna, sin embargo, muchos prefieren evitar el esfuerzo necesario para alcanzar sus metas, esperando que las cosas mejoren por sí solas. Como señaló el biólogo Richard Dawkins, en la naturaleza, la inacción es una sentencia de muerte. Este principio evolutivo debería servirnos como recordatorio de que el progreso personal y colectivo requiere esfuerzo continuo. Mientras que las hormigas y las abejas trabajan por el bien común, los humanos a menudo olvidamos el impacto positivo que nuestras acciones pueden tener en nuestra comunidad. A este respecto, ¿qué podemos aprender de los animales? Los animales nos enseñan que el trabajo no es un castigo, sino una parte esencial de la vida. Su dedicación constante nos muestra que el esfuerzo es la base del progreso, no solo individual, sino también colectivo. Fernando Valladares destaca que cada especie, desde el más pequeño insecto hasta el mayor depredador, cumple un rol específico que mantiene el equilibrio del ecosistema. Si un eslabón falla, todo el sistema se tambalea. En los humanos ocurre lo mismo. Nuestro trabajo impacta a quienes nos rodean, directa o indirectamente. Entonces, ¿trabajan los animales? Sí, y lo hacen con dedicación, sacrificio y propósito. Desde los delfines cazando en equipo hasta las abejas polinizando el mundo, sus esfuerzos son esenciales para su supervivencia y la del planeta. Tal vez sea hora de replantearnos nuestra visión del trabajo, no como una carga, sino como una oportunidad para marcar la diferencia. Espero que este episodio te inspire a valorar el esfuerzo propio y el de los demás. Política y sociedad. Hoy abordaremos un tema que genera opiniones polarizadas. ¿Es necesaria la policía? Algunos colectivos, bajo lemas como ACAP, consideran que la policía no solo es innecesaria, sino perjudicial. Desde su perspectiva, los cuerpos policiales son herramientas de opresión que podrían eliminarse en una sociedad igualitaria. Pero, ¿es realista o incluso deseable? En este episodio repasaremos el origen de estas ideas, analizaremos la corrupción y politización de la policía y exploraremos cómo los agentes de a pie son indispensables, especialmente en un contexto donde políticas europeas fundadas en ideologías woke están debilitando sus recursos. También incluiremos reflexiones de expertos que han tratado este tema en profundidad. ¡Comencemos! Hagamos un repaso histórico de las ideas antipolicía. Las críticas a la policía tienen raíces profundas. Desde el anarquismo del siglo XIX, figuras como Pierre-Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin rechazaban a las instituciones estatales, incluida la policía, como instrumentos de opresión. Según esta visión, en una sociedad sin clases y basada en el apoyo mutuo, no habría necesidad de una fuerza coercitiva. En el siglo XX, movimientos como los Black Panther o la CNT española incorporaron esta crítica, aunque con matices. Mientras los Black Panthers veían a la policía como una herramienta del racismo estructural, la CNT la consideraba un brazo represivo del capitalismo. Estos argumentos han evolucionado y hoy en día colectivos como ACAP o Antifa continúan esta línea, adaptándola a nuevas luchas. Roberto Vaquero critica la falta de coherencia en estos colectivos. Según él, idealizar una sociedad sin policía ignora que las desigualdades sociales no desaparecen por arte de magia y que, en ausencia de una fuerza reguladora, el vacío de poder sería ocupado por grupos aún más opresivos. Vaquero argumenta que la policía, aunque imperfecta, es una herramienta necesaria para garantizar un mínimo de orden social. Como señaló Fernando Savater, la anarquía puede ser filosóficamente interesante, pero en la práctica, la ausencia de una fuerza reguladora tiende a degenerar en caos. ¿Qué reemplazaría a la policía en un mundo sin instituciones? Esta es una pregunta que los críticos rara vez responden. Corrupción y politización de la institución policial. La corrupción y la politización de la policía son problemas reales que erosionan la confianza pública. En España hemos visto casos como el uso de la policía patriótica para fines partidistas o los abusos cometidos por algunos altos mandos. Estos problemas no solo dañan la imagen de la institución, sino que también dificultan el trabajo de los agentes de base. Según el criminólogo Samuel Vázquez, el problema radica en cómo la policía es gestionada desde arriba.
Los altos cargos, a menudo elegidos por afinidad política en lugar de mérito, terminan actuando más como funcionarios del partido que como servidores públicos. Esto crea un sistema donde las prioridades operativas son dictadas por agendas políticas, no por las necesidades de la ciudadanía. Además, las políticas europeas influenciadas por el pensamiento woke están agravando esta situación. En muchos países, incluido España, los recursos operativos de la policía están siendo redirigidos hacia programas de sensibilización o formación en ideologías identitarias, mientras se descuidan aspectos fundamentales como el equipamiento, la formación táctica o la contratación de personal. Esto ha llevado a que los cuerpos policiales enfrenten situaciones críticas, como la falta de efectivos para patrullar o responder a emergencias. Samuel Vázquez añade que estas políticas no solo afectan la operatividad, sino también la moral de los agentes. Según Vázquez, muchos policías sienten que están siendo abandonados por el sistema y perciben un desprecio social alimentado por narrativas que no reflejan la realidad de su trabajo diario. Esto crea una desconexión peligrosa entre los agentes y la ciudadanía. La importancia de los policías de a pie. En medio de estas críticas, es crucial destacar el papel de los policías de a pie, aquellos que patrullan nuestras calles y responden a emergencias. Estos agentes representan el lado más humano de la institución y su labor es indispensable para el tejido social. Según Manuel Marlaska, el día a día de un policía de base está lleno de desafíos. Enfrentan desde conflictos domésticos hasta situaciones de alto riesgo, como atentados o catástrofes naturales. Sin embargo, su labor es muchas veces invisible, o peor aún, despreciada por una parte de la población influenciada por discursos antipolicía. Un ejemplo destacado se dio en Málaga, donde agentes locales salvaron a varias personas de una inundación repentina, sin equipo especializado y arriesgando su propia seguridad. Estos policías demostraron un compromiso excepcional con la ciudadanía. Este tipo de acciones son las que rara vez aparecen en las noticias, pero representan el núcleo del trabajo policial. Roberto Vaquero también subraya que los agentes de a pie son víctimas de las mismas desigualdades estructurales que enfrentan los ciudadanos. Por lo tanto, las críticas hacia la policía deberían enfocarse en las estructuras de poder que los controlan, no en los individuos que cumplen con su deber bajo condiciones difíciles. En resumen, las críticas a la policía, aunque legítimas en algunos aspectos, no deben llevarnos a olvidar su importancia. Como señala Antonio Garrigues Walker, la solución no es eliminar la institución, sino reformarla. Esto incluye mayor supervisión civil, formación ética para los altos cargos y garantizar que los recursos lleguen a los agentes que están en el terreno. También es fundamental replantearnos el impacto de las políticas europeas de tendencia woke, que están minando la operatividad de los cuerpos policiales. Mientras se destinan recursos a campañas de sensibilización, se descuidan aspectos esenciales como la formación táctica o la mejora del equipamiento. Esto no solo afecta a los agentes, sino también a la seguridad de todos los ciudadanos. A fin de cuentas, la policía es un reflejo de la sociedad. Si queremos una policía más ética, profesional y efectiva, debemos exigir reformas reales que incluyan a los agentes en el proceso y se enfoquen en sus necesidades operativas y humanas. Hemos analizado la crítica histórica, los problemas internos y el papel indispensable de los policías de a pie. Reflexionemos juntos. ¿Cómo podemos apoyar a esta institución para que cumpla su función de manera más efectiva? Si queremos un mundo más seguro y justo, necesitamos una policía bien formada, equipada y sobre todo valorada. Hoy le he preguntado a mi teléfono: Siri, ¿por qué sigo soltero? Y ha activado la cámara frontal. El segundo tema de la sección es crucial: la Agenda 2030. Este conjunto de objetivos, promovido por la ONU, promete acabar con la pobreza, garantizar la igualdad y proteger el planeta. Sin embargo, detrás de estas metas aparentemente incuestionables, se esconden interrogantes importantes. ¿Es realmente una hoja de ruta hacia el progreso? ¿O estamos ante un mecanismo de control global disfrazado de ética y moralidad? En este episodio exploraremos cómo surge la Agenda 2030, cuáles son sus objetivos, cómo se implementan y qué implicaciones tienen para nuestra libertad y capacidad de acción como individuos. También reflexionaremos sobre alternativas basadas en el pensamiento crítico y la soberanía individual. Preparaos para un análisis detallado y reflexivo. Bueno, y entonces,
¿Qué es la Agenda 2030 y cómo surge? Esta fue aprobada en 2015 por países miembros de la ONU como una evolución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Mientras que estos objetivos se enfocaban en los países en desarrollo, la Agenda 2030 busca abarcar todas las naciones y promover un enfoque universal. Según Cristina Martín Jiménez, la Agenda 2030 consolida la influencia de organismos internacionales como la ONU y el Foro Económico Mundial, encabezado por Klaus Schwab, quien defiende un modelo tecnocrático en su obra La Cuarta Revolución Industrial. Este modelo, basado en la tecnología y la centralización del poder, busca solucionar los problemas globales, pero plantea serias dudas sobre su impacto en la soberanía nacional. Antes de profundizar en su análisis, es importante conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que forman la base de la Agenda 2030. Estos son los siguientes. Número 1. Fin de la pobreza. Erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Número 2. Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. Número 3. Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos. Número 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos. Número 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Número 6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua para todos. Número 7. Energía asequible y no contaminante. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas. Número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Número 9. Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes y promover la innovación. Número 10. Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades entre los países y dentro de ellos. Número 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles. Número 12. Producción y consumo responsables. Garantizar patrones sostenibles de producción y consumo. Número 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Número 14. Vida submarina. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos y mares. Número 15. Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y número 17. Alianzas para lograr los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Bien, vamos ahora a hacer un análisis detallado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por un lado, veamos los objetivos sociales. Estos abordan temas fundamentales como la pobreza, el hambre, la salud y la educación. Sin embargo, su implementación plantea interrogantes importantes. El fin de la pobreza y hambre cero. Erradicar la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria son metas esenciales. Sin embargo, Juan Ramón Rayo critica que las políticas asociadas a estos objetivos tienden a generar dependencia en lugar de fomentar el desarrollo sostenible. Por ejemplo, los subsidios agrícolas en África a menudo desplazan la producción local, perpetuando una dependencia de las ayudas internacionales. Salud y bienestar. Pedro Baños subraya que las iniciativas globales en salud suelen priorizar intereses políticos y económicos. Un ejemplo reciente fue la distribución desigual de las vacunas durante la pandemia, que expuso las limitaciones de las políticas centralizadas. Educación de calidad. El sociólogo Zygmunt Bauman alerta sobre los peligros de una educación globalizada que uniformiza el pensamiento. Aunque el acceso a la educación es clave, las soluciones deben respetar las particularidades culturales. Atendamos los objetivos económicos y ambientales. Estos buscan equilibrar el desarrollo con la sostenibilidad. Sin embargo, su implementación presenta desafíos significativos. Energía asequible y no contaminante. Daniel Lacalle señala que la transición energética afecta desproporcionadamente a las clases trabajadoras. En países como España, las tarifas eléctricas han subido debido a regulaciones ambientales que benefician a las grandes empresas energéticas.
Industria, innovación e infraestructura. Patrick Wood advierte sobre el peligro de una tecnocracia donde el control de los datos y la tecnología está concentrado en pocas manos, limitando la autonomía de los ciudadanos y los estados. Y acción climática. Vandana Shiva critica las políticas climáticas centralizadas, argumentando que a menudo ignoran las soluciones locales. Por ejemplo, el monocultivo de biocombustibles ha desplazado a comunidades indígenas de sus tierras en nombre de la sostenibilidad. Entonces, ¿es la Agenda 2030 un mecanismo de control? Los objetivos de la Agenda 2030, aunque loables en su formulación, han suscitado críticas sobre su implementación y sobre los intereses que pueden estar detrás de su promoción. Muchos expertos consideran que, más allá de su apariencia altruista, esta agenda podría funcionar como un mecanismo de control global. Vemos que presentan una narrativa moralista y polarización. Según Elvira Roca Barea, la Agenda 2030 perpetúa una narrativa que divide al mundo entre buenos y malos, lo que facilita la aceptación de políticas restrictivas. Este discurso simplista no solo evita un análisis profundo, sino que también fomenta la polarización. Por ejemplo, quienes cuestionan las políticas climáticas o económicas impuestas son a menudo etiquetados como negacionistas o egoístas, lo que desincentiva un debate abierto y crítico. Impacto en la soberanía nacional. El economista Jacques Attali señala que las políticas globales, al estandarizar soluciones, limitan la capacidad de los estados para decidir sobre sus propios problemas. Esto se observa especialmente en países en desarrollo, que se ven obligados a aceptar condiciones para recibir ayudas financieras, lo que a menudo lleva a la pérdida de autonomía en áreas clave como la gestión de recursos naturales. Además, Pedro Baños advierte que este tipo de control indirecto puede convertir a los gobiernos en meros administradores de políticas dictadas desde organismos internacionales, lo que mina la confianza de los ciudadanos en sus líderes. Tecnocracia y vigilancia. Según Patrick Wood, la Agenda 2030 está intrínsecamente vinculada a un modelo tecnocrático donde la tecnología y los datos desempeñan un papel central. Esto incluye desde el control de la producción y el consumo hasta la vigilancia masiva para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Aunque estas herramientas pueden ser útiles, también plantean serias preocupaciones sobre privacidad y libertad. Un ejemplo claro es la creciente implementación de sistemas de crédito social en algunos países, donde el comportamiento de los ciudadanos se monitoriza y se recompensa o penaliza en función de su alineación con las metas establecidas. Si bien esto no forma parte explícita de la Agenda 2030, muchos ven en este tipo de sistemas una manifestación de los riesgos asociados con su enfoque globalista. Profundicemos ahora en las alternativas basadas en la libertad individual. Frente a las críticas hacia la Agenda 2030, es fundamental explorar alternativas que respeten la soberanía nacional, la diversidad cultural y la libertad individual. Estas propuestas se basan en el empoderamiento de las comunidades locales y en la cooperación voluntaria. Según Daniel Lacalle, la mejor manera de abordar los desafíos globales es permitir que las personas y comunidades busquen soluciones adaptadas a sus contextos específicos. Esto no solo fomenta la innovación, sino que también respeta las diferencias culturales y sociales. Por ejemplo, las comunidades rurales descritas por Vandana Shiva en India han logrado implementar modelos de desarrollo sostenible que combinan conocimientos tradicionales con tecnología moderna. Este enfoque, basado en la autosuficiencia, ha demostrado ser más efectivo que las políticas impuestas desde organismos internacionales. Asimismo, en lugar de depender de organismos globales, Jacques Attali propone fomentar redes de cooperación regional que permitan a los países trabajar juntos en igualdad de condiciones. Esto no solo aumenta la eficacia, sino que también reduce la percepción de control externo. El economista Juan Ramón Rayo destaca que la libertad económica es clave para reducir la pobreza y fomentar el crecimiento. En lugar de subvenciones condicionadas, las políticas deberían centrarse en eliminar barreras al comercio y a la inversión, permitiendo que las economías locales florezcan. Como argumenta Ayn Rand, el progreso real surge cuando las personas tienen la libertad de actuar según sus intereses racionales, sin interferencias innecesarias. Esto no significa ignorar los problemas globales, sino abordarlos de manera descentralizada y respetando la autonomía individual. Bien, veamos algunas reflexiones finales. La Agenda 2030 plantea preguntas importantes sobre el tipo de sociedad que queremos construir y sobre quién debería tomar las decisiones clave para lograrlo.
Si bien sus objetivos son loables, es crucial analizar críticamente su implementación y las posibles consecuencias de sus enfoques globalistas. Progreso respetando la diversidad. Como señala Samuel Huntington, el progreso global no puede imponerse desde una única visión. Cada sociedad tiene su propia cultura, historia y prioridades, y estas deben ser respetadas en cualquier plan de desarrollo. El peligro de la imposición. Elvira Rocabarea advierte que las políticas impuestas desde organismos internacionales, aunque bien intencionadas, pueden generar resistencias y conflictos al no tener en cuenta las particularidades locales. La importancia del pensamiento crítico. En última instancia, como destaca Pedro Baños, es fundamental fomentar el pensamiento crítico y el debate abierto sobre estas agendas. Solo cuestionando las narrativas oficiales podremos asegurarnos de que las políticas realmente beneficien a la mayoría y no solo a una élite. El papel activo de los ciudadanos. El progreso real requiere la participación activa de los ciudadanos, no solo como receptores de políticas, sino como agentes de cambio. Esto significa no solo exigir transparencia y responsabilidad a nuestros líderes, sino también tomar medidas individuales y colectivas para construir un mundo más justo y sostenible. Bien, hemos analizado los objetivos, estrategias y críticas hacia la Agenda 2030. Hemos explorado sus luces y sombras y reflexionado sobre alternativas que propicien la libertad individual y el respeto a la diversidad cultural. Ahora es momento de que cada uno de nosotros reflexione cómo podemos participar activamente en la construcción de un mundo mejor. Economía y emprendimiento. Bienvenidos a esta sección. Hoy tenemos un tema especial inspirado en un personaje que todos conocemos, el tío Gilito. Ese pato millonario obsesionado con acumular monedas y cuidar su fortuna. Aunque su obsesión puede parecer extrema, detrás de su comportamiento se esconden lecciones valiosas sobre dinero, ahorro e inversión. Hoy exploraremos 10 consejos del tío Gilito, respaldados por los conocimientos de expertos en finanzas, economía y emprendimiento. Este episodio será educativo, pero también divertido, porque ¿quién dijo que hablar de dinero tiene que ser aburrido? Así que, sin más preámbulos, vamos a por el primer consejo. Ahorra antes de gastar. El tío Gilito no sería millonario si no fuera por su obsesión por ahorrar. Antes de gastar una sola moneda, asegura su ahorro. Esto se alinea con la regla de oro de Benjamin Graham y Louis Pita. Paga primero a tu futuro. Según Graham, ahorrar no es solo guardar, sino invertir para proteger el valor de tu dinero. Louis Pita, por su parte, enfatiza la importancia de ahorrar al menos un 20% de tus ingresos para construir tu libertad financiera. Piensa en tus ingresos como un pastel. Antes de repartirlo, corta una porción para ti, para tu futuro. Esto es lo que haría el tío Gilito y es lo que deberíamos hacer todos. Conoce el valor de cada moneda. Gilito conoce el valor de cada moneda que posee. Esto se traduce en algo que Warren Buffett y Daniel Lacalle repiten constantemente. Comprende el valor real de tu dinero. Buffett dice que cada dólar gastado es un dólar que podría haberse invertido y multiplicado. Lacalle añade que en un mundo inflacionario, cada gasto debe ser justificado con su retorno. Cuando compres algo, pregúntate, ¿esto es una inversión o un gasto? Esa es la mentalidad del tío Gilito. Invierte sabiamente. El tío Gilito no solo guarda monedas en su caja fuerte, también sabe cómo hacerlas crecer. Según Peter Lynch y Francisco García Paramés, la clave está en invertir en lo que entiendes. Lynch enfatiza la importancia de invertir en sectores que conoces y comprendes. García Paramés, el Warren Buffett español, defiende la inversión en valor como una estrategia sostenible. Si te gusta la tecnología, estudia las empresas tecnológicas antes de invertir. Si prefieres bienes raíces, aprende sobre ese sector. Gilito jamás invertiría en algo que no entiende. Evita las deudas innecesarias. El tío Gilito detesta las deudas y con razón. Según Dave Ramsey y Vincent Castellano, las deudas son como una fuga en tu barco financiero. Ramsey propone vivir por debajo de tus posibilidades hasta eliminar todas las deudas. Castellano enfatiza que las únicas deudas aceptables son aquellas que generan un retorno positivo, como una hipoteca o un préstamo para negocios. Diversifica tus ingresos.
El tío Gilito tiene múltiples fuentes de ingresos, minas de oro, fábricas y más. Esto refleja el consejo de Ray Dalio y Grant Cardone. Nunca pongas todos tus huevos en una sola cesta. Dalio sugiere diversificar no solo en activos, sino también en geografías y sectores. Cardone anima a los emprendedores a buscar ingresos pasivos que trabajen para ellos. Además de tu trabajo principal, busca ingresos secundarios como alquileres, inversiones o negocios en línea. Sé frugal, pero no tacaño. El tío Gilito es frugal, pero no deja que eso lo paralice. Según Susie Orman y Antonio Rico, la frugalidad es gastar con propósito. Orman dice: no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas. Rico añade que los pequeños ahorros diarios pueden generar grandes resultados a largo plazo. Aprende continuamente. El conocimiento es poder, y Gilito siempre busca aprender. Esto se alinea con las enseñanzas de Robert Kiyosaki y Joseph Abraham. Nunca dejes de aprender sobre finanzas e inversiones. Kiyosaki afirma que la educación financiera es la clave para escapar de la carrera de la rata. Abraham insiste en que el conocimiento del mercado es esencial para tomar decisiones inteligentes. Controla tus emociones. El tío Gilito nunca toma decisiones emocionales. Según Tony Robbins y Peter Lynch, controlar tus emociones es fundamental en finanzas. Robbins destaca la importancia de la disciplina mental en tiempos de crisis. Lynch advierte que el mayor enemigo del inversor es él mismo, al dejarse llevar por el miedo o la codicia. Rodéate de personas inteligentes. Gilito sabe elegir bien a sus aliados. Según Napoleón Hill y Emilio Duro, rodearte de personas que comparten tus objetivos te ayuda a avanzar. Hill llama a esto la mente maestra, un grupo de personas con las que puedes colaborar para alcanzar tus metas. Duro enfatiza el impacto positivo de rodearte de gente optimista y competente. Define tu meta y trabaja por ella. Finalmente, el tío Gilito tiene un objetivo claro: proteger y hacer crecer su riqueza. Según Tim Ferriss y María Jesús Soto, definir metas claras es esencial para el éxito. Ferriss sugiere establecer objetivos medibles y alcanzables. Soto insiste en que el primer paso hacia la libertad financiera es saber exactamente qué quieres lograr. Bien, hoy hemos aprendido 10 lecciones financieras inspiradas en el tío Gilito, respaldadas por los consejos de grandes expertos, desde ahorrar hasta invertir, pasando por el control emocional y la educación continua. Estas enseñanzas son aplicables a todos. Recuerda, el dinero es una herramienta y tú eres quien decide cómo usarla. Un ciego queda con otro amigo también ciego para tomar un café. Al rato, el primero saca un rallador de queso, se lo pasa al otro y dice: fíjate, Ramón, lo que me he encontrado hoy por la calle. El otro toca un poco el utensilio y contesta: ¿pero quién coño ha escrito esta tontería? Y ahora exploraremos un fenómeno que ha revolucionado el mundo financiero: la democratización de la inversión. Lo que antes era territorio exclusivo de bancos y grandes fondos de inversión, hoy está al alcance de cualquiera con un smartphone y unos pocos euros. Gracias a los neobanks y otras plataformas, invertir en ETFs, acciones y otros instrumentos financieros ya no requiere grandes capitales ni el pago de comisiones desorbitadas. Pero, ¿qué implica realmente esta democratización? ¿Cómo ha cambiado el acceso a los mercados? ¿Y cuáles son los retos y riesgos que debemos tener en cuenta? En este episodio desglosaremos estos temas de manera clara y sencilla, con el respaldo de grandes expertos en finanzas y economía, así que prepárate porque la inversión nunca ha sido tan accesible ni tan emocionante. ¿Qué es la democratización de la inversión? Durante décadas, la inversión en mercados financieros estuvo reservada para grandes instituciones y personas con altos ingresos. Las barreras de entrada eran elevadas, comisiones altas, falta de información accesible y productos financieros complejos. Pero eso comenzó a cambiar con el auge de las plataformas de bajo coste. Como explica Jack Bogle, el creador de los ETF, democratizar la inversión significa permitir que cualquier persona pueda participar en los mercados financieros sin necesidad de ser millonario o experto. Los ETFs fueron un primer paso clave al ofrecer un producto sencillo, diversificado y de bajo coste.
Los neobanks han liderado este cambio, eliminando comisiones por transacción y ofreciendo interfaces sencillas. Según Robin Wigglesworth, este tipo de plataformas han reducido las barreras de entrada a niveles históricos, permitiendo que incluso los pequeños ahorradores puedan invertir con tan solo unos euros. En España, expertos como Daniel Lacalle y Antonio Rico destacan el impacto de estas plataformas en un mercado que antes estaba dominado por bancos tradicionales. Ahora, productos como ETFs y acciones están disponibles para cualquiera, democratizando el acceso a la inversión de manera real. Ventajas de la democratización de la inversión. Como dice Cathie Wood, la clave de esta revolución está en que cualquiera puede participar. Ya no necesitas miles de euros ni conocimientos avanzados para empezar a invertir. Hoy existen plataformas que permiten comprar fracciones de acciones, eliminando las barreras del precio. La democratización también ha impulsado la educación financiera. Según Luis Pita, muchas personas han empezado a interesarse por cómo funcionan los mercados gracias a la simplicidad y accesibilidad de estas plataformas. Asimismo, las plataformas de bajo coste han eliminado las comisiones de gestión y transacción, algo que antes era impensable. Meb Faber explica que esto ha obligado a los grandes bancos a adaptarse, beneficiando a todos los inversores. Con los ETFs, tal como señala Francisco García Paramés, los pequeños inversores pueden diversificar su cartera con muy poco dinero, algo que antes estaba reservado para grandes fondos. Retos y riesgos de esta democratización. Según Joshua Brown, el acceso fácil a los mercados puede llevar a que los inversores inexpertos subestimen los riesgos. Las plataformas presentan los mercados como un juego, lo que puede fomentar comportamientos especulativos. La democratización puede aumentar la volatilidad. Cuando millones de pequeños inversores actúan al mismo tiempo, pueden alterar los mercados de formas impredecibles. Como advierte Daniel Lacalle, muchos inversores entran en los mercados sin la preparación adecuada. Aunque las plataformas son intuitivas, el conocimiento financiero sigue siendo esencial para evitar pérdidas innecesarias. El rápido crecimiento de estas plataformas ha dejado a los reguladores rezagados. Según Ray Dalio, la falta de controles claros puede generar riesgos sistémicos si no se abordan a tiempo. Veamos ahora algunos consejos para nuevos inversores. Número 1. Aprende antes de actuar. Como dice Robert Kiyosaki, la educación financiera es el primer paso. Antes de invertir, infórmate sobre los productos financieros disponibles y cómo funcionan. Número 2. Empieza poco a poco. Según Susie Orman, no inviertas más de lo que puedes permitirte perder. Comienza con pequeñas cantidades para familiarizarte con los mercados. Número 3. Diversifica siempre. Nunca pongas todos tus huevos en una sola cesta. Como explica Jack Bogle, los ETFs son ideales para diversificar y reducir riesgos. Número 4. Controla tus emociones. El mayor enemigo del inversor es él mismo. Según Peter Lynch, evita tomar decisiones impulsivas basadas en miedo o codicia. Y número 5. Usa plataformas fiables. Investiga antes de elegir una plataforma. Elige aquellas que ofrezcan transparencia, bajas comisiones y seguridad. La democratización de la inversión ha transformado el panorama financiero, abriendo puertas a millones de personas que antes no podían participar en los mercados. Sin embargo, con grandes oportunidades vienen grandes responsabilidades. Según Robin Wigglesworth, el futuro de la inversión estará marcado por una mayor digitalización y accesibilidad, pero también por la necesidad de regulaciones más claras. Y como concluye Francisco García Paramés, la democratización es un avance positivo, pero no sustituye el conocimiento ni la prudencia. Al final, el éxito financiero depende de nuestra capacidad para tomar decisiones informadas. En este episodio hemos explorado cómo la democratización de la inversión ha cambiado las reglas del juego. Ahora, cualquiera puede ser inversor, pero con este nuevo poder también viene la responsabilidad de educarse, diversificar y actuar con prudencia. Psicología y espiritualidad. Hoy vamos a explorar un concepto fascinante que puede transformar nuestra forma de trabajar, aprender, crear y vivir: el estado de flujo.
¿Alguna vez te has sumergido tanto en una actividad que el tiempo pareció desaparecer? Ese es el estado de flujo, una experiencia óptima descrita por Mihaly Csikszentmihalyi, quien dedicó su vida a entender cómo las personas alcanzan su máximo rendimiento mientras disfrutan plenamente del proceso. En este episodio desglosaremos qué es flujo, cómo funciona a nivel científico, cómo podemos provocarlo y gestionarlo y qué beneficios aporta a corto, medio y largo plazo. También veremos cómo se aplica en áreas como la educación, el arte, los deportes, la vida diaria y, por supuesto, el trabajo. Prepárate para sumergirte en esta fascinante experiencia. Bien, ¿qué es el estado de flujo? Este es un estado mental en el que una persona está completamente inmersa en una actividad, con un enfoque total y una sensación de disfrute. Es ese momento en el que todo fluye y el mundo exterior desaparece. Según Steven Kotler, el flujo se caracteriza por una concentración absoluta, una sensación de control sobre la actividad, la pérdida del sentido del tiempo, un equilibrio entre desafío y habilidad y la satisfacción intrínseca. Imagina un escritor terminando un capítulo, un deportista en medio de una carrera o un pintor creando su obra maestra. Cada uno está tan absorto en lo que hace que todo lo demás desaparece. Ese es el flujo. Veamos algunas bases científicas sobre el flujo. Lo que ocurre en el cerebro. Según Álvaro Pascual Leone, durante el flujo, nuestro cerebro entra en un estado de hiperfoco donde se reduce la actividad en el córtex prefrontal. Esto disminuye la autocrítica, mejora la creatividad y genera una sensación de fluidez. Andrew Haberman añade que el flujo activa el sistema dopaminérgico, generando motivación y recompensa, mientras sincroniza las ondas cerebrales en un estado alfa. Según Francisco Mora Teruel, las emociones positivas, como la curiosidad o la alegría, actúan como catalizadores del flujo, favoreciendo la conexión entre diferentes áreas cerebrales. Estudios recientes de Steven Kotler demuestran que las personas que experimentan flujo regularmente tienen una mayor capacidad para aprender, resolver problemas y manejar el estrés. Vale, ¿y cómo provocar y gestionar el flujo? Veamos algunas condiciones para ello. Equilibrio entre desafío y habilidad. Según Mihaly, el flujo ocurre cuando la actividad es lo suficientemente desafiante para mantenernos interesados, pero no tan difícil como para frustrarnos. Establecer metas claras. Como dice Timothy Galway, tener un objetivo específico ayuda a enfocar nuestra atención y nos acerca al flujo. Eliminar distracciones. Según Cal Newport, el flujo solo es posible en un entorno sin interrupciones. Apagar notificaciones y trabajar en un espacio organizado son claves. Estrategias para gestionarlo. Como sugiere Eckhart Tolle, la atención plena y el enfoque en el presente nos ayudan a entrar en flujo más fácilmente. Ken Robinson añade que encontrar actividades alineadas con nuestras pasiones y talentos es clave para mantener el flujo. Por ejemplo, si eres escritor, establece un horario fijo para escribir, elimina distracciones y fija metas diarias, como completar un número de palabras. Esto te ayudará a entrar en flujo de manera más consistente. Veamos ahora los beneficios del flujo a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, según Daniel Goleman, el flujo aumenta la productividad y el disfrute inmediato. Es una herramienta poderosa tanto para el trabajo como para la creatividad. A medio plazo, como explica Angela Duckworth, experimentar flujo regularmente fortalece nuestra capacidad de atención y nos ayuda a desarrollar habilidades más rápidamente. Y a largo plazo, en palabras de Martin Seligman, el flujo contribuye a una vida plena y significativa al combinar logro personal y disfrute. Además, mejora nuestra salud mental al reducir el estrés crónico. Descubramos ahora algunas aplicaciones prácticas y descubrimientos recientes. En la educación, según José Antonio Marina, el flujo puede transformar el aprendizaje al hacerlo más dinámico y efectivo. Para ello, fomentar actividades que desafíen a los estudiantes sin abrumarlos es clave. En el deporte, como señala Anders Ericsson, los atletas de élite alcanzan sus mejores marcas cuando están en flujo, porque su atención está completamente dirigida a la tarea. En la creatividad, según Elizabeth Gilbert, el flujo ayuda a los artistas a superar bloqueos creativos y a conectar con su inspiración interna.
Estudios de Adam Grant sugieren que el flujo no solo mejora la productividad individual, sino también la colaboración en equipos, creando entornos de alto rendimiento. Bien, veamos ahora algunos beneficios del flujo en el trabajo y la vida personal. La importancia del flujo en trabajos cotidianos. Este puede transformar cualquier tipo de trabajo, desde un agricultor en su campo hasta un albañil construyendo una pared o una peluquera atendiendo a sus clientes. Incluso las tareas más rutinarias pueden convertirse en experiencias satisfactorias y productivas. Ahora veamos una serie de beneficios específicos en profesiones prácticas. Un agricultor que entra en flujo mientras siembra o cosecha puede concentrarse mejor, reducir errores y sentirse conectado con su entorno. En profesiones como la albañilería, el flujo optimiza la precisión y convierte el trabajo físico en una experiencia casi meditativa. Una peluquera que trabaja en flujo disfruta del proceso creativo y logra mejores resultados, aumentando su satisfacción y la de sus clientes. Convertir una tarea diaria en una experiencia de flujo no solo mejora el resultado final, sino que también da sentido a nuestro trabajo y nos permite disfrutar del camino. Como vemos, el estado de flujo es un concepto que puede transformar nuestra forma de trabajar, aprender y vivir. Recuerda que el flujo no es solo un estado mental, sino una herramienta poderosa para alcanzar nuestras metas y disfrutar del proceso. ¿Sabes cuál es la consola preferida de los gitanos? La Nintendo DS. Como segundo tema de la sección, vamos a hablar de un lenguaje que todos usamos, pero pocos dominan. El lenguaje no verbal. Desde el apretón de manos que das al saludar hasta el gesto que haces cuando algo no te convence, el lenguaje no verbal está presente en cada interacción humana. Es tan antiguo como la humanidad misma. Y según Albert Mehrabian, representa el 93% del impacto de nuestra comunicación. 7% son palabras, 38% es tono de voz y 55% corresponde al lenguaje corporal. En este episodio exploraremos la historia de este fascinante campo, sus bases científicas, cómo puedes usarlo en tu día a día y, por supuesto, algunos tips prácticos para mejorar tu comunicación. Así que relájate y prepárate para descubrir todo lo que dice tu cuerpo, incluso cuando no hablas. Breve historia del lenguaje no verbal. Este es tan antiguo como los humanos. Según Desmond Morris, nuestros gestos y expresiones faciales tienen raíces en los comportamientos de nuestros ancestros primates. Por ejemplo, la sonrisa tiene su origen en la exhibición de los dientes, un gesto que en los primates indicaba sumisión. El interés por el lenguaje no verbal se consolidó en el siglo XX con investigadores como Paul Ekman, quien identificó las microexpresiones faciales universales. Ekman demostró que emociones como la alegría, la ira o el miedo son reconocibles en cualquier cultura, lo que confirma que parte de nuestro lenguaje corporal es innato. Hoy, el lenguaje no verbal se estudia en contextos tan variados como la política, la educación, los negocios y la psicología clínica. Amy Cuddy, por ejemplo, ha investigado cómo nuestra postura afecta no solo cómo nos perciben los demás, sino también cómo nos sentimos con nosotros mismos. Bases científicas del lenguaje no verbal. Según Andrew Newberg, nuestro cerebro interpreta las señales no verbales de forma inconsciente y rápida. Esto se debe a que las áreas del cerebro responsables de las emociones, como la amígdala, están estrechamente conectadas con la percepción visual. Paul Ekman descubrió que las microexpresiones son reflejos involuntarios de nuestras emociones. Estas duran solo una fracción de segundo, pero revelan lo que realmente sentimos, incluso si intentamos ocultarlo. Como explica Daniel Goleman, el lenguaje corporal juega un papel crucial en la empatía y la inteligencia emocional. La forma en que usamos nuestro cuerpo puede acercarnos o distanciarnos de los demás. Funcionalidades del lenguaje no verbal. Según Vanessa Van Edwards, el lenguaje no verbal es clave para generar carisma. Por ejemplo, mantener contacto visual durante una conversación aumenta la confianza y la conexión. En el ámbito de la mediación, Teresa Baró señala que los gestos abiertos, como las palmas hacia arriba, pueden desactivar tensiones y mostrar disposición al diálogo.
Amy Cuddy demuestra en su investigación que las posturas de poder, como mantener los hombros abiertos y la espalda recta, no solo proyectan confianza, sino que también aumentan los niveles de testosterona y reducen el cortisol, la hormona del estrés. Veamos algunos tips prácticos del lenguaje no verbal. Postura y presencia. Tu postura habla antes de que abras la boca. Alan Pace sugiere practicar mantener la espalda recta y el mentón ligeramente elevado para proyectar confianza. Contacto visual. Según Joe Navarro, el contacto visual es una herramienta poderosa, pero debe ser equilibrado. Mirar demasiado puede parecer agresivo, mientras que evitarlo puede indicar inseguridad. Gestos y manos. Las manos son herramientas de comunicación. Teresa Baró recomienda usarlas para reforzar tus palabras, pero evitando movimientos bruscos o excesivos que puedan distraer. Sonrisa auténtica. Una sonrisa genuina involucra tanto los labios como los ojos, según Paul Ekman. Practica sonreír con intención para generar confianza y empatía. Espacio personal. Respeta el espacio personal de los demás. Desmond Morris clasifica este espacio en 4 zonas: íntima, personal, social y pública. Invadir una de estas zonas puede generar incomodidad. Sincronización. Imitar sutilmente el lenguaje corporal de tu interlocutor, una técnica conocida como espejo, puede crear una conexión más profunda. Vanessa Van Edwards destaca que esto fomenta la empatía. Aplicaciones y descubrimientos recientes. Según Susan Goldin Meadow, los gestos mejoran la comprensión y el aprendizaje, especialmente en niños. Por ejemplo, usar gestos al explicar conceptos abstractos refuerza la retención. Como señala Kevin Hugan, el lenguaje no verbal puede ser determinante en negociaciones y ventas. Una postura relajada, pero firme, proyecta seguridad y competencia. Los debates políticos han demostrado la importancia del lenguaje corporal. Manuel Campo Vidal subraya que un mal uso del lenguaje no verbal puede costar elecciones. Estudios de Amy Cuddy confirman que el lenguaje corporal no solo influye en cómo nos perciben los demás, sino también en nuestra química interna. Una buena postura puede mejorar nuestra autoestima y reducir el estrés. Como hemos visto, el lenguaje no verbal es un arte que todos podemos dominar con práctica. Desde tu postura hasta tu mirada, cada detalle cuenta en la comunicación. Hoy hemos explorado su historia, bases científicas y funcionalidades, además de ofrecerte tips prácticos para aplicarlo en tu vida diaria. Y es que lo que no decimos con palabras, lo decimos con el cuerpo. Usa este conocimiento para conectar mejor con los demás y proyectar lo mejor de ti. Pero no te aferres demasiado a estos consejos. Respétate, ámate y trata a los demás con honestidad. Probablemente esa sea la mejor forma de causar una buena impresión. Historias de la historia. Hoy nos adentraremos en los rincones más oscuros de la ciencia para explorar los experimentos más crueles, salvajes y éticamente cuestionables de la historia. La ambición científica, cuando no está acompañada de límites éticos, puede transformarse en un arma peligrosa. En este episodio vamos a descubrir 5 de los experimentos más impactantes jamás realizados. Aunque estremecedores, estos casos nos ofrecen lecciones valiosas sobre humanidad, ética y la responsabilidad que conlleva el conocimiento. Prepárate para un viaje al lado más siniestro de la historia de la ciencia. ¿Listo para comenzar? Número 1. Los experimentos de Tuskegee. En 1932, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos inició un estudio para observar el curso natural de la sífilis en 600 hombres afroamericanos pobres. Estos hombres creían que estaban recibiendo tratamiento médico, pero en realidad se les negaba la cura, incluso después de que la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar en 1947. Los participantes sufrían síntomas debilitantes mientras los médicos simplemente los observaban. Se les engañó diciéndoles que tenían mala sangre y que estaban siendo tratados, cuando en realidad los estudios buscaban entender cómo avanzaba la enfermedad sin intervención médica. Este experimento duró 40 años
y dejó una profunda cicatriz en la confianza de las comunidades afroamericanas en el sistema médico. Según Susan Reverbay, Tuskegee es un recordatorio de cómo el racismo estructural puede infiltrarse incluso en la ciencia. Este caso llevó a la creación de las primeras normativas de consentimiento informado, estableciendo que la ética debe ser el pilar de toda investigación médica. Número 2. Los experimentos nazis en humanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los médicos nazis realizaron experimentos atroces en los campos de concentración. Entre ellos se incluyen pruebas de resistencia al frío extremo, inyecciones de sustancias químicas en los ojos para intentar cambiar su color y experimentos con gemelos para explorar la genética. Uno de los casos más macabros fue el de Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Mengele seleccionaba a niños gemelos para experimentos que incluían transfusiones de sangre entre ellos y amputaciones sin anestesia. Estos experimentos no solo dejaron un legado de horror, sino que también llevaron a la creación del Código de Nuremberg en 1947, que estableció principios éticos fundamentales para la investigación científica. Aunque estos experimentos fueron un ejemplo extremo de deshumanización, su legado sirve como recordatorio de la importancia de la empatía y los límites éticos en la ciencia. Número 3. El proyecto MKUltra. Durante la Guerra Fría, la CIA llevó a cabo un programa secreto conocido como MKUltra, con el objetivo de desarrollar técnicas de control mental. Los experimentos incluyeron el uso de LSD, privación sensorial y terapia de electroshock en sujetos no voluntarios, como prisioneros, pacientes psiquiátricos e incluso ciudadanos comunes. Uno de los casos más notorios fue el de Frank Olson, un empleado de la CIA, que murió después de ser drogado con LSD sin su conocimiento. Su muerte fue encubierta como un suicidio, pero décadas después se reveló que fue una víctima del programa. Según Jonathan D. Moreno, el MKUltra refleja cómo la paranoia y la ambición pueden llevar a los gobiernos a cruzar límites éticos inaceptables. Este proyecto es un ejemplo de cómo el poder puede corromper la ciencia, convirtiéndola en una herramienta de control y abuso. Número 4. Los experimentos de la Unidad 731. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unidad 731 del ejército japonés llevó a cabo experimentos inhumanos en prisioneros de guerra chinos, rusos y coreanos. Las atrocidades incluían vivisecciones sin anestesia, pruebas de armas biológicas y la exposición de sujetos a temperaturas extremas. Los prisioneros eran infectados deliberadamente con enfermedades como peste bubónica, cólera y anthrax, mientras los médicos observaban su agonía. Todo esto se hacía bajo el pretexto de avanzar en la medicina militar. A pesar de los crímenes cometidos, muchos de los responsables de la Unidad 731 evitaron el juicio al compartir sus descubrimientos con Estados Unidos durante la Guerra Fría. Este caso es un recordatorio de cómo la guerra puede deshumanizar incluso a los científicos, llevándolos a justificar lo injustificable en nombre del progreso. Y número 5. El caso de Henrietta Lacks. En 1951, las células de Henrietta Lacks, una mujer afroamericana que murió de cáncer de cuello uterino, fueron recolectadas sin su consentimiento. Estas células, conocidas como GILA, se convirtieron en la base de innumerables avances médicos, desde la vacuna contra la polio hasta tratamientos contra el cáncer. Aunque sus células revolucionaron la medicina, la familia de Lacks no fue informada ni compensada, mientras que la industria biomédica generó millones. El caso de Lacks es un ejemplo de cómo la ciencia puede aprovecharse de las comunidades vulnerables si no se establecen límites éticos claros. La historia de Henrietta Lacks nos recuerda la importancia de respetar la dignidad humana en cada avance científico. Hoy hemos explorado 5 de los experimentos más impactantes de la historia de la ciencia. Aunque estos casos nos llenan de horror, también nos enseñan lecciones valiosas sobre ética, empatía y responsabilidad. La ciencia es una herramienta poderosa, pero debe ser guiada por principios que protejan la vida y la dignidad humana. Reflexionemos sobre estos errores para no repetirlos.
Dígame su nombre. Francisco. ¿Apellido? Cuesta. Hombre, pues hago un esfuerzo. Ahora abordaremos uno de los capítulos más oscuros de la Guerra Civil Española, la quema de iglesias. Este fenómeno, protagonizado principalmente por sectores radicales del bando republicano, marcó un punto de inflexión en la violencia y polarización social del conflicto. No solo se trató de una destrucción masiva del patrimonio cultural y religioso, sino también de una persecución que afectó directamente a monjes, monjas y sacerdotes, muchos de los cuales perdieron la vida en medio de una espiral de odio y venganza. Este episodio, lejos de ser un simple ataque simbólico, tuvo profundas repercusiones sociales, culturales y políticas que analizar hoy es más necesario que nunca. En este análisis, no buscamos justificar ni condenar desde una perspectiva parcial, sino aprender de los errores de nuestro pasado y reflexionar sobre cómo evitar que el odio y la división vuelvan a dictar el rumbo de nuestra historia. Veamos un poco del contexto histórico y social. El anticlericalismo en España no surgió de manera espontánea durante la Guerra Civil. Fue el resultado de un proceso de décadas marcado por tensiones entre una iglesia poderosa, aliada del poder político y económico, y sectores de la sociedad que clamaban por reformas profundas. En el siglo XIX, la iglesia era vista como una institución que representaba el antiguo régimen, una aliada de los terratenientes y un obstáculo para el progreso social. Estas tensiones se intensificaron con la llegada de la Segunda República en 1931, un régimen que buscaba modernizar España y reducir la influencia de la Iglesia en la política, la educación y la economía. Medidas como la secularización de la educación, la expropiación de bienes eclesiásticos y la prohibición de la enseñanza religiosa encendieron las alarmas en los sectores más conservadores, mientras que los más radicales de izquierda las consideraron insuficientes. La chispa de la violencia se encendió en 1936, cuando el golpe de Estado y el inicio de la guerra llevaron estas tensiones a su punto más extremo. Sectores anarquistas y marxistas canalizaron su frustración hacia la Iglesia, considerada un símbolo del sistema que querían destruir. La destrucción del patrimonio religioso y cultural. El impacto material de la quema de iglesias fue devastador. Más de 20.000 iglesias fueron destruidas o dañadas durante la guerra, según los estudios de Luis Monreal y Tejada. Muchas de estas edificaciones eran auténticas joyas del arte y la arquitectura, con siglos de historia que desaparecieron en cuestión de horas. En Barcelona, la iglesia de Santa María del Mar, construida en el siglo XIV, perdió sus impresionantes vitrales medievales en un incendio. En Madrid, el convento de las Descalzas fue saqueado y su patrimonio artístico destruido. En Andalucía, iglesias barrocas fueron reducidas a escombros, privando a generaciones futuras de una parte esencial de su identidad cultural. Esta destrucción no solo fue material, sino también simbólica. Como explica Joaquín Yarza Luaces, las iglesias no eran solo lugares de culto, sino también puntos de encuentro y cohesión para las comunidades. Su pérdida dejó un vacío cultural y emocional que todavía resuena en la memoria colectiva. La persecución de monjes, monjas y sacerdotes. La violencia no se limitó a los edificios. Miles de religiosos fueron perseguidos, torturados y asesinados durante la Guerra Civil. Según César Vidal, más de 6.800 clérigos, incluyendo sacerdotes, monjas y monjes, perdieron la vida en este contexto de odio anticlerical. Muchos monasterios y conventos fueron asaltados y sus ocupantes sufrieron humillaciones antes de ser ejecutados. Las monjas fueron obligadas a desfilar desnudas por las calles en actos públicos diseñados para denigrarlas. Los monjes, por su parte, fueron sometidos a torturas que incluían confesiones forzadas bajo amenazas y violencia. Uno de los casos más impactantes fue el de los monjes cartujos de Montserrat, que se refugiaron en las montañas cercanas para escapar de las milicias republicanas. A pesar de sus esfuerzos, muchos fueron capturados y ejecutados. Otro episodio trágico tuvo lugar en Paracuellos del Jarama, donde cientos de religiosos fueron asesinados en ejecuciones masivas. Esta persecución, aunque impulsada por el resentimiento hacia el papel histórico de la Iglesia, no puede justificarse desde ningún punto de vista.
Como señala Alfonso Bullón de Mendoza, la violencia contra los religiosos deshumanizó a sus perpetradores y debilitó moralmente la causa republicana. Ideología y error estratégico. La quema de iglesias y la persecución religiosa respondían a una ideología que veía a la Iglesia como el pilar de la opresión social. Sectores radicales del marxismo y el anarquismo consideraban que destruir la institución religiosa era esencial para liberar a las masas. Sin embargo, esta estrategia no solo fue inmoral, sino también contraproducente. Roberto Vaquero critica estos actos como un error que alienó a sectores moderados de la población y reforzó la narrativa del bando sublevado, que se presentó como defensor de la fe y la tradición. Paul Preston señala que estos actos horrorizaban a la opinión pública internacional, especialmente en Europa y América, donde se interpretaban como un ataque a los valores fundamentales de la civilización occidental. Esto debilitó el apoyo al bando republicano, que ya enfrentaba enormes dificultades para obtener ayuda exterior. Consecuencias a largo plazo. La quema de iglesias y la persecución religiosa dejaron profundas cicatrices en la sociedad española. Más allá de las pérdidas materiales y humanas, estos actos alimentaron el odio y la división durante la guerra y en las décadas posteriores. El régimen franquista utilizó estos episodios como justificación para instaurar un sistema autoritario que presentó como defensor de la fe y el orden. Según José Andrés Gallego, esta narrativa se utilizó para silenciar cualquier crítica y perpetuar una visión maniquea del conflicto. Además, la pérdida de patrimonio cultural privó a las generaciones futuras de un legado que no pertenecía a una ideología, sino a toda la humanidad. Como señala Fernando Marías Franco, cada iglesia destruida era una página de la historia española que desapareció para siempre. A modo de reflexión final, quiero exponer lo siguiente. No tengo claro si la violencia puede ser la respuesta en algunas situaciones. La historia está llena de ejemplos donde la lucha armada y los actos de resistencia fueron necesarios para enfrentarse a la opresión y conquistar derechos. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar es que el enfoque republicano en este caso, con la quema de iglesias y la persecución de religiosos, fue un error estratégico, político y humano. Estos actos no solo alienaron a los sectores moderados y fortalecieron al bando sublevado, sino que también perpetuaron un ciclo de odio y violencia que dejó cicatrices profundas en la sociedad española. Más allá del contexto histórico que los explica, no podemos ignorar que destruyeron patrimonio cultural invaluable y se cobraron la vida de miles de personas inocentes. La pregunta que debemos hacernos no es solo qué falló en aquel momento, sino cómo podemos evitar que el odio y la división vuelvan a dictar el rumbo de nuestra historia. Reflexionemos sobre estos errores para construir un futuro más justo y humano, donde nuestras diferencias puedan resolverse con diálogo y respeto, no con destrucción. Revolución científica. Disruptores hormonales. ¿Qué son, sus efectos y cómo protegernos? Los disruptores hormonales, también conocidos como disruptores endocrinos, son compuestos químicos presentes en muchos productos de uso cotidiano que pueden interferir con nuestro sistema hormonal. Estas sustancias están en plásticos, cosméticos, pesticidas, productos de limpieza e incluso en los alimentos. Hoy exploraremos qué son exactamente estos disruptores, cómo afectan a nuestra salud, qué podemos hacer para reducir nuestra exposición y los avances científicos más recientes en este campo. Nuestro objetivo es ofrecerte información clara, basada en investigaciones rigurosas, para que puedas tomar decisiones informadas y proteger tu bienestar. Bien, entonces, ¿qué son los disruptores hormonales? Un disruptor hormonal es una sustancia química que imita, bloquea o altera la acción de las hormonas en el cuerpo. Estas sustancias pueden alterar procesos esenciales como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y el desarrollo. Según Nicolás Olea Serrano, uno de los mayores expertos en este tema, los disruptores endocrinos tienen la capacidad de interferir en las funciones del sistema hormonal, incluso en concentraciones muy bajas. Estas sustancias no solo afectan a los humanos, sino también a la vida silvestre, causando alteraciones en el desarrollo y comportamiento de muchas especies.
Entre los disruptores más comunes se encuentran el bisfenol A, BPA, presente en plásticos y resinas, losftalatos, utilizados en plásticos flexibles y cosméticos, parabenos, conservantes presentes en productos de cuidado personal, y los pesticidas como el DDT y otros organoclorados. Veamos los efectos de los disruptores hormonales en la salud. El impacto de los disruptores endocrinos en la salud es profundo y puede manifestarse de formas muy variadas, como con problemas de fertilidad y reproducción. Shanna Swan advierte que los disruptores hormonales están relacionados con una disminución en la calidad del semen y la fertilidad masculina. Asimismo, señala que estamos viendo una reducción alarmante en los niveles de fertilidad humana, en gran parte debido a la exposición a estas sustancias. En cuanto al desarrollo infantil, María José López Espinosa ha estudiado cómo estos compuestos pueden interferir en el desarrollo hormonal de los niños, causando problemas como pubertad precoz, trastornos del crecimiento y alteraciones neurológicas. Cáncer hormonodependiente. Según investigaciones del CNIO y Nicolás Olea, la exposición prolongada a disruptores endocrinos puede aumentar el riesgo de desarrollar cánceres hormonodependientes como el de mama y próstata. Alteraciones metabólicas. Investigaciones de Miquel Porta muestran que estas sustancias pueden contribuir al desarrollo de obesidad, diabetes tipo 2 y otras enfermedades metabólicas. Y efectos neurológicos. Andrea Gore y Bárbara de Menege han demostrado que los disruptores hormonales pueden afectar al desarrollo cerebral, especialmente durante el embarazo y la infancia, contribuyendo a problemas como el TDAH y el autismo. Bien, ¿cómo reducir y neutralizar la exposición? Aunque no podemos eliminar completamente nuestra exposición a los disruptores hormonales, sí podemos tomar medidas para reducirla, como por ejemplo evitar plásticos innecesarios. Según Cristina Villanueva Belmonte, el agua embotellada y los alimentos envasados en plástico son fuentes importantes de bisfenol A y ftalatos. Optar por envases de vidrio o acero inoxidable es una alternativa más segura. Cuidado con los cosméticos. Carlos de Prada recomienda elegir productos de cuidado personal libres de parabenos y ftalatos. Leer las etiquetas es esencial. Consumir alimentos ecológicos. Los pesticidas son una fuente importante de disruptores hormonales. Optar por frutas y verduras orgánicas reduce significativamente la exposición, según los estudios de Luis Alberto Enríquez Hernández. Airear los espacios. Los contaminantes hormonales también están presentes en el polvo doméstico. Ventilar la casa y limpiar con frecuencia puede reducir la exposición, tal como señala María Teresa Fernández Cruz. Evitar utensilios de cocina con teflón. Según investigaciones del IS Global, las sustancias perfluoroalquiladas o PFAS, presentes en sartenes antiadherentes, tienen propiedades disruptoras. Reducir el uso de pesticidas y productos de limpieza agresivos. Nicolás Olea sugiere optar por alternativas naturales como vinagre y bicarbonato para las tareas domésticas. Veamos algunos avances científicos recientes al respecto. Monitoreo de la exposición. Investigaciones recientes lideradas por Miquel Porta han desarrollado métodos más precisos para medir la exposición a disruptores endocrinos, permitiendo identificar las fuentes más críticas. El impacto transgeneracional. Shanna Swan y Philip Grandin han demostrado que los efectos de los disruptores endocrinos pueden transmitirse a las siguientes generaciones, incluso si la exposición inicial fue baja. Nuevas regulaciones. En Europa se están implementando normativas más estrictas para limitar el uso del bisfenol A y ftalatos en productos de consumo, según la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Sustitutos más seguros. Investigaciones lideradas por Cristina Villanueva están explorando compuestos alternativos para reemplazar a los disruptores hormonales en plásticos y productos químicos industriales. Como conclusión, podemos decir que los disruptores hormonales representan uno de los mayores desafíos para la salud pública y el medio ambiente en el siglo XXI. Estos compuestos están presentes en muchos aspectos de nuestra vida diaria, pero con información y medidas adecuadas podemos reducir su impacto.
No se trata de vivir con miedo, sino de ser conscientes y responsables. La ciencia nos proporciona las herramientas para identificar estos riesgos y minimizar nuestra exposición, al tiempo que exige a las instituciones y empresas que asuman su responsabilidad en la regulación y fabricación de productos más seguros. Aprender sobre los disruptores hormonales no solo nos ayuda a cuidar nuestra salud, sino también a proteger la de las futuras generaciones. Soldado Gutiérrez. Sí, mi capitán. No le vi ayer en las pruebas de camuflaje. Gracias, mi capitán. El espacio-tiempo según la relatividad especial. El espacio y el tiempo. Dos conceptos que parecen absolutos y familiares, pero que Albert Einstein, con su teoría de la relatividad especial en 1905, demostró que eran mucho más complejos y fascinantes de lo que creíamos. Hoy vamos a explorar cómo esta teoría revolucionó nuestra percepción del universo, qué significa que el espacio y el tiempo están entrelazados y cómo estos descubrimientos han cambiado nuestra forma de entender la realidad. Haremos esto de forma clara y sencilla para que incluso las ideas más complejas sean accesibles y sorprendentes. Prepárate para un viaje que transformará tu forma de ver el mundo. ¿Qué es la relatividad especial? Esta es una teoría que describe cómo funcionan el espacio y el tiempo cuando los objetos se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Albert Einstein la desarrolló en 1905 partiendo de dos principios fundamentales. Número 1. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores, independientemente de su movimiento. Y número 2. La velocidad de la luz es constante y no depende del movimiento de la fuente ni del observador. Esto puede sonar abstracto, pero tiene implicaciones muy reales. Por ejemplo, el tiempo no es una constante universal. Pasa más lentamente para alguien que viaja a gran velocidad. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, ha sido probado en experimentos con relojes atómicos a bordo de aviones y satélites. El espacio-tiempo, una nueva dimensión de la realidad. Hermann Minkowski, un matemático contemporáneo de Einstein, tomó estas ideas y las extendió al concepto del espacio-tiempo. En lugar de pensar en el espacio y el tiempo como cosas separadas, Minkowski propuso que eran parte de un continuo de 4 dimensiones. Imagina el espacio-tiempo como un tejido. Los objetos masivos como estrellas y planetas deforman este tejido, creando lo que percibimos como gravedad. Esta idea no solo nos ayuda a entender la relatividad especial, sino que también es la base para la relatividad general, que Einstein desarrolló más tarde. Veamos algunos datos sorprendentes para cambiar tu percepción. El tiempo es relativo. Si un gemelo viaja al espacio a velocidades cercanas a la de la luz y el otro se queda en la Tierra, el viajero envejece más lentamente. Este fenómeno, llamado la paradoja de los gemelos, fue demostrado en experimentos con partículas subatómicas en aceleradores. Nada puede superar la velocidad de la luz. Einstein demostró que, a medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su masa aumenta exponencialmente, requiriendo energía infinita para acelerar más. El presente no es universal. Lo que tú consideras ahora puede no ser lo mismo para alguien que se mueve a gran velocidad en otra parte del universo. Esto significa que el tiempo es una experiencia individual ligada al movimiento y la posición de cada observador. Ahora adentrémonos en aplicaciones prácticas de la relatividad especial. Aunque pueda parecer una teoría abstracta, la relatividad especial tiene aplicaciones prácticas que afectan nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, el GPS. Los satélites que orbitan la Tierra experimentan el tiempo de manera diferente debido a la relatividad especial y general. Sin corregir estos efectos, los sistemas de navegación GPS serían inexactos por kilómetros cada día. Energía nuclear. La famosa ecuación de Einstein, energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, que surge de la relatividad especial, describe cómo la masa puede convertirse en energía. Este principio es la base de la energía nuclear y de las bombas atómicas. Aceleradores de partículas. En lugares como el CERN, las partículas se aceleran a velocidades cercanas a la de la luz,
lo que permite estudiar su comportamiento y confirmar las predicciones de la relatividad especial. Veamos ahora algunos descubrimientos recientes y futuras aplicaciones. La relatividad especial sigue siendo un campo de investigación activo, especialmente en áreas como la cosmología y la física de partículas. Ondas gravitacionales. Aunque son un fenómeno de la relatividad general, la detección de ondas gravitacionales en 2015 confirmó cómo las perturbaciones en el espacio-tiempo afectan nuestra comprensión del universo. Tecnología cuántica. Según investigaciones de Juan Ignacio Cirac, la relatividad especial es fundamental para entender cómo las partículas cuánticas interactúan a velocidades cercanas a la de la luz. Y exploración espacial. Misiones futuras que impliquen viajes a velocidades extremas, como las propuestas para llegar a Próxima Centauri, requerirán una comprensión profunda de la relatividad especial para planificar trayectorias y tiempos. La relatividad especial nos muestra que el universo es mucho más extraño y fascinante de lo que pensamos. El tiempo no es absoluto, el espacio puede curvarse, y nuestra percepción de la realidad depende de cómo nos movemos a través de este tejido espacio-temporal. Más allá de los números y las fórmulas, lo que Einstein y sus contemporáneos nos enseñaron es que la curiosidad y la imaginación son las herramientas más poderosas que tenemos para entender nuestro lugar en el cosmos. Si alguna vez te sientes pequeño mirando las estrellas, recuerda que formas parte de este maravilloso entramado espacio-temporal y que las leyes que lo rigen no solo explican el universo, sino también tu conexión con él. Personas que inspiran. Nayib Bukele, un líder que inspira. Nayib Bukele es uno de los líderes políticos más singulares y controvertidos del siglo XXI. Para algunos, un tirano, para otros, un ejemplo de liderazgo transformador. En este episodio nos adentraremos en su vida, su carrera política y las enseñanzas que podemos extraer de su gestión en El Salvador. Como socialista cristiano, Bukele ha roto con las etiquetas tradicionales y ha demostrado que un liderazgo fuerte, basado en la innovación y la acción directa, puede traer beneficios tangibles a un país históricamente afectado por la violencia y la pobreza. Hoy analizaremos su impacto, sus políticas y reflexionaremos sobre por qué sería un ejemplo a seguir para Europa y España. Historia de vida de Nayib Bukele. Nayib Armando Bukele Ortez nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador, en el seno de una familia de origen palestino. Su padre, Armando Bukele Catán, fue un empresario y líder religioso que inculcó en Nayib una visión de compromiso social y espiritualidad, valores que han influido profundamente en su trayectoria. Desde joven, Bukele mostró un carácter emprendedor. Antes de dedicarse a la política, dirigió empresas familiares y trabajó en el sector publicitario. Según él, esta experiencia le permitió entender la importancia de la innovación y la eficiencia, principios que luego trasladaría a su gestión política. Su carrera política. Alcalde de Nuevo Cuscatlán desde el 2012 al 2015. Bukele inició su carrera política en este pequeño municipio, donde implementó programas sociales innovadores, como becas para jóvenes y proyectos de infraestructura básica. Alcalde de San Salvador, desde el 2015 al 2018. En la capital, Bukele se destacó por su capacidad de modernizar la ciudad, creó espacios públicos como el Parque Cuscatlán y lideró iniciativas de seguridad que mejoraron la calidad de vida de los habitantes. Presidente de El Salvador, desde el 2019 hasta el presente. En 2019, Bukele rompió con el bipartidismo tradicional al ser elegido presidente bajo el partido Gana. Desde entonces, ha liderado reformas profundas, enfocadas en la seguridad, la economía y la tecnología. Los logros de Bukele como presidente. Una de las áreas más destacadas de su gestión ha sido la lucha contra las pandillas.
implementó el Plan Control Territorial, que ha reducido significativamente los índices de homicidios. En 2022, El Salvador registró su año más seguro en décadas. Construyó una megacárcel con capacidad para albergar a miles de pandilleros, enviando un mensaje claro sobre su compromiso con la seguridad. Estas medidas, aunque polémicas, han devuelto la paz a comunidades que vivían aterrorizadas, demostrando que un liderazgo firme puede transformar realidades complejas. Economía y Bitcoin. Bukele se convirtió en el primer líder mundial en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Según Max Keiser, esta medida no solo atrajo la atención internacional, sino que también posicionó a El Salvador como un laboratorio de innovación económica. Ha promovido inversiones en infraestructura y turismo, mostrando cómo un país pequeño puede aspirar a ser un referente en tecnología y economía digital. Infraestructura y desarrollo social. Bukele ha invertido en programas de salud, educación y vivienda, priorizando las necesidades de los sectores más vulnerables. Ha modernizado hospitales, mejorado la conectividad vial y creado espacios públicos que promueven el desarrollo comunitario. Enseñanzas vitales y políticas. Innovación y pragmatismo. Bukele demuestra que el cambio es posible cuando se combina una visión audaz con una ejecución efectiva. Liderazgo directo. Su estilo de comunicación, a menudo a través de redes sociales, lo conecta directamente con los ciudadanos, rompiendo barreras tradicionales en la política. Priorizar resultados sobre ideologías. Como socialista cristiano, Bukele combina principios de justicia social con pragmatismo económico, una combinación que podría ser inspiradora para Europa y España. Resiliencia frente a la crítica. A pesar de las constantes críticas de los medios internacionales, Bukele ha seguido adelante con su agenda, demostrando que la verdadera transformación requiere determinación y convicción. ¿Un Bukele en Europa y España? El liderazgo de Bukele plantea una pregunta interesante. ¿Podría su enfoque funcionar en Europa? En países donde la seguridad y la corrupción siguen siendo problemas, un líder con su capacidad de acción podría marcar una diferencia significativa. España necesita un líder que combine principios sólidos con la capacidad de adaptarse a los desafíos modernos, como lo ha hecho Bukele en El Salvador. Nayib es una figura que inspira tanto por sus logros como por su capacidad para desafiar el status quo. Su gestión en El Salvador ha demostrado que es posible transformar un país cuando se lidera con valentía, innovación y un enfoque en el bienestar común. En un mundo donde la política a menudo parece desconectada de las necesidades reales, Bukele nos recuerda que el liderazgo puede ser una fuerza de cambio positivo. Su ejemplo no solo es relevante para El Salvador, sino también para quienes sueñan con una Europa y una España más justas, seguras y prósperas. Dice: «Suegra, ¿te quieres meter en la piscina?» Y responde la suegra: «¿Y yo? ¿Para qué me voy a meter en la piscina ahora con el frío que hace?» Y dice: «No, como te gusta meterte en todo». Oriana Fallaci, una mujer que enfrentó al mundo. Oriana Fallaci fue una periodista, escritora y activista italiana que marcó una época con su estilo incisivo, sus preguntas implacables y su valentía para abordar los temas más controvertidos de su tiempo. Hoy, en Personas que Inspiran, hablaremos sobre su vida, el contexto histórico que la moldeó, su ideología y su obra, explorando qué lecciones podemos extraer de su legado. Fallaci es una figura que despierta pasiones y controversias, amada por unos y criticada por otros. Su obra sigue siendo relevante en un mundo que enfrenta desafíos similares a los que ella denunció con tanta fuerza. La vida y el contexto histórico de Oriana Fallaci. Nacida en Florencia en 1929, Fallaci creció en una Italia devastada por la Segunda Guerra Mundial. Su padre, un antifascista activo, influyó profundamente en su visión del mundo. A los 10 años, Oriana ya ayudaba en la resistencia contra la ocupación nazi, lo que marcó el inicio de su carácter combativo y su compromiso con la justicia. Tras la guerra, estudió medicina brevemente antes de dedicarse al periodismo. Comenzó su carrera en los años 50, cubriendo eventos internacionales y ganándose una reputación por su valentía al reportar desde zonas de guerra. Su trabajo la llevó a Oriente Medio, Vietnam e Hispanoamérica, siempre buscando la verdad en medio del caos.
Según Cristina De Stefano, este contexto histórico y personal la convirtió en una cronista excepcional de los grandes conflictos y transformaciones del siglo XX. Su labor periodística. Oriana Fallaci redefinió el periodismo con entrevistas que se convirtieron en obras literarias. Entre los líderes mundiales que enfrentaron sus incisivas preguntas están Henry Kissinger, quien describió su entrevista con ella como la más desastrosa de su vida, Yasir Arafat, a quien desafió sobre el conflicto palestino-israelí, y el ayatolá Khomeini, con quien discutió el papel de las mujeres bajo el régimen islámico, quitándose el velo durante la entrevista en un acto de protesta simbólica. Su estilo era único, directo, desafiante y profundamente humano. Según Mario Calabresi, su habilidad para confrontar el poder la convirtió en una de las periodistas más influyentes del siglo XX. Su ideología y obras polémicas. Fallaci se convirtió en una figura aún más polémica tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando publicó La rabia y el orgullo. En este ensayo denunció lo que consideraba la amenaza del fundamentalismo islámico para los valores occidentales. Su posición fue criticada por muchos, pero también recibió apoyo de figuras como Douglas Murray, quien la describió como una voz necesaria en un mundo demasiado complaciente. En obras posteriores, como La fuerza de la razón, amplió su crítica hacia la inmigración descontrolada y la falta de reacción de Europa ante los desafíos culturales y sociales que enfrentaba. Aunque sus ideas dividieron opiniones, Fernando Sánchez Dragó argumenta que su obra nos obliga a reflexionar sobre la identidad cultural y los valores fundamentales de Occidente. Enseñanzas de Oriana Fallaci. Valentía para confrontar. Fallaci nos enseña que no debemos temer la confrontación cuando está en juego la verdad. Sus entrevistas muestran cómo el poder puede y debe ser cuestionado. Compromiso con la justicia. Desde su juventud en la resistencia italiana hasta sus últimos escritos, Fallaci demostró un compromiso inquebrantable con sus principios. El valor de la palabra. Su estilo literario, profundamente personal y apasionado, muestra cómo las palabras pueden ser una herramienta poderosa para inspirar y movilizar. Reflexión sobre la identidad cultural. Fallaci invita a Europa y al mundo a reflexionar sobre quiénes somos y qué valores estamos dispuestos a defender. Y es que, amigos, el legado de Oriana Fallaci trasciende las polémicas. Su obra y su vida nos muestra la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso frente a la adversidad. John Juaristi destaca que, aunque podamos no estar de acuerdo con todas sus ideas, la fuerza de su voz es un recordatorio de la importancia de la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Oriana Fallaci fue ante todo una mujer que se atrevió a enfrentarse al mundo con una pluma como su arma más poderosa. Su vida y su obra nos enseñan que la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. En un tiempo donde el silencio y la corrección política a menudo dominan, recordar a figuras como Fallaci nos anima a ser valientes, a cuestionar y a defender lo que creemos justo. Lectura de la semana. La metamorfosis, de Franz Kafka. Kafka, nacido en Praga en 1883, es uno de los escritores más influyentes y enigmáticos de la literatura universal. Su obra, profundamente marcada por el existencialismo y la crítica a la modernidad, nos invita a reflexionar sobre temas tan universales como la alienación, el rechazo y la lucha interna del ser humano. La Metamorfosis, publicada en 1915, es probablemente su obra más conocida. A través de la historia de Gregorio Samsa, quien despierta convertido en un insecto, Kafka nos sumerge en una narrativa llena de simbolismo y emociones que trascienden el tiempo. Hoy exploraremos un extracto de esta obra en el que las tensiones familiares y el rechazo hacia Gregorio alcanzan su punto culminante. Este fragmento no solo profundiza en el drama de la historia, sino que también nos permite reflexionar sobre las dinámicas humanas en situaciones extremas. Vamos con la lectura de este breve extracto. Mientras Gregorio se arrastraba penosamente hacia su habitación, sintió que lo arrojaban desde todas partes objetos pequeños que le golpeaban en el cuerpo. Una manzana rodó tras ser lanzada con fuerza y se le incrustó en la espalda, causando un dolor insoportable. Se detuvo, paralizado, y no tuvo fuerzas para avanzar más.
La última cosa que alcanzó a ver fue a su padre, cuya mano temblaba, con otra manzana en el aire, mientras su madre intentaba detenerlo gritando entre lágrimas. Gregorio, herido y abatido, se refugió en la penumbra de su cuarto, sintiendo cómo el mundo que conocía se había desmoronado por completo. El amor de su familia, que antes había considerado incondicional, se había transformado en repulsión y violencia. Su hermana, la única que aún le mostraba algo de compasión, empezó a cerrar la puerta de su habitación con mayor frecuencia, aislándolo completamente. Cada vez más débil, Gregorio apenas comía, y pasaba la mayor parte del tiempo observando las sombras que proyectaban los miembros de su familia al pasar por la puerta. Las risas ocasionales que escuchaba desde el comedor parecían tan lejanas, como si pertenecieran a otra vida. Bien, vamos a hacer un análisis y una breve reflexión. Este pasaje es uno de los momentos más impactantes de la metamorfosis. La violencia explícita y el aislamiento emocional de Gregorio encapsulan el mensaje central de Kafka: la fragilidad de las relaciones humanas cuando están condicionadas por el egoísmo y la utilidad. El acto de la manzana como símbolo de rechazo absoluto. La manzana que el padre lanza y se incrusta en la espalda de Gregorio es una imagen poderosa. Según Walter Benjamin, esta escena evoca la expulsión del paraíso, con la fruta como símbolo del castigo y la separación. Gregorio, antes proveedor y miembro esencial de la familia, ahora es tratado como un intruso. La desintegración del vínculo familiar. La transformación de Gregorio en insecto pone a prueba los lazos familiares, que terminan desmoronándose. Como señala Theodor Adorno, esta ruptura refleja la manera en que la sociedad moderna reduce a las personas a su función utilitaria, despojándolas de valor cuando dejan de ser útiles. El aislamiento como herramienta de exclusión. El cierre de la puerta, mencionado varias veces en este extracto, simboliza el distanciamiento definitivo entre Gregorio y su familia. Susan Sontag interpreta esto como una representación del rechazo social hacia quienes no encajan en las normas establecidas. La deshumanización progresiva de Gregorio. A medida que Gregorio pierde su conexión con los demás, también pierde su sentido de identidad y propósito. Rafael Argullol destaca que Kafka utiliza esta degeneración para mostrar cómo la alienación puede destruir tanto el cuerpo como el alma. Ahora adentrémonos en algunas lecciones vitales de la metamorfosis. Número 1. El amor no debería ser condicional. La relación de la familia con Gregorio nos enseña que las conexiones basadas en la utilidad son frágiles y están destinadas a quebrarse. Este es un llamado a construir relaciones basadas en la empatía y el respeto mutuo. Número 2. El impacto del rechazo emocional. La indiferencia y el desprecio hacia Gregorio nos recuerdan cómo nuestras acciones, incluso las aparentemente pequeñas, pueden tener un impacto devastador en los demás. Número 3. La necesidad de aceptación. Gregorio no solo enfrenta el rechazo de su familia, sino también el suyo propio. Kafka nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con nosotros mismos y la importancia de aceptar nuestras propias transformaciones por más difíciles que sean. Y número 4. La humanidad frente a la adversidad. A pesar de todo lo que enfrenta, Gregorio sigue mostrando una humanidad que contrasta con la crueldad de su entorno. Esta dualidad es un recordatorio de que siempre tenemos la opción de actuar con compasión, incluso en las circunstancias más adversas. El drama de Gregorio Samsa en la metamorfosis trasciende su situación personal. Es un espejo de nuestras propias relaciones, miedos y reacciones frente a lo desconocido. Kafka, con su prosa única, nos desafía a cuestionar cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos nuestras propias transformaciones. En un mundo que a menudo valora más la productividad que la humanidad, esta obra es una llamada a mirar más allá de las apariencias y a buscar una conexión más profunda con quienes nos rodean. Gracias por acompañarme en esta lectura. Espero que este extracto y su análisis te hayan invitado a reflexionar y a encontrar nuevas formas de relacionarte con el mundo y contigo mismo. Hemos llegado al final de este episodio. Quiero agradecerte por acompañarme en este viaje de aprendizaje, reflexión y descubrimiento. Este podcast no sería posible sin tu interés, tu tiempo y tu apoyo. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos y dejar tu opinión. Tu participación es clave para que sigamos creciendo como comunidad y llevando estos contenidos a más personas.
Además, te invito nuevamente a hacerte miembro de nuestro canal. Con tu apoyo podremos continuar creando contenido de calidad y seguir explorando temas que nos inspiran a ser mejores y a comprender el mundo desde nuevas perspectivas. Me despido por hoy, pero recuerda que dentro de 2 semanas regresaremos con nuevas historias, ideas y enseñanzas que marcan la diferencia. Hasta entonces, cuida de ti mismo, cuida de los tuyos y sigue alimentando tu curiosidad y tu amor por el aprendizaje. ¡Hasta la próxima!